Señor, cuán bueno tú eres. Lo reconocemos, Señor. Y damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por traernos hoy a este lugar. Y yo te ruego, mi Señor, Espíritu Santo, te pido que en esta mañana no sea yo el que esté hablando, que seas tú, mi Señor, hablándome a mí y a mis hermanos, para que juntos podamos conocer tus mandatos, tus decretos y cada cosa que tú tienes para nosotros. Así, mi Señor, yo te pido que todos podamos disponer nuestros corazones para escuchar tu voz, mi Señor, para escuchar tu mensaje. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Rey y nuestro Salvador, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. El video que veían es un video de Soledad Atlántico, un lugar donde estamos trabajando y un lugar donde Dios permite que en el mes de diciembre, como iglesia, vayamos algunos a servir. Viene un equipo misionero desde Estados Unidos que va a ayudar, algunos vamos a ir de aquí a Bogotá. Entonces lo que pedimos es que estemos orando porque el Señor se glorifique. La idea es trabajar una semana entre el 12 de diciembre y el 19 con aproximadamente 100 niños y unas 20, 30 familias que viven en ese entorno que ustedes acaban de ver. Entonces anhelamos seguir haciendo la obra para la gloria y honra del Señor, pero hacerlo como iglesia, no como individuos. ¿Listo, hermanos? Entonces aquí tenemos una gran tarea. Si alguien quiere sumarse y ayudar de una u otra manera, pueden hablar con Cris y conmigo después del culto. Veníamos hablando de algunas disciplinas espirituales que como iglesia y como personas debemos cultivar y debemos desarrollar. La primera que veíamos era la oración. Cuán importante es la oración en la vida del creyente. Luego veíamos sobre el ayuno, la importancia de un buen ayuno y lo que es realmente el ayuno bíblico. Luego vimos dos mensajes que nos enseñaron mucho a través de dos prédicas de la boca que destruye y la boca que construye. Y hoy vamos a continuar con esa serie de cosas que el creyente necesita desarrollar. Que las personas que hemos creído en el Señor Jesús, aquellas que hemos sido transformadas, pues debemos seguir. Entonces, hoy vamos a hablar de evangelismo. Y cuando escuchamos esa palabra, los que tenemos más años, pues decimos, yo sé de eso, me han hablado mucho, ¿cierto? Y ojalá Dios permita que así sea. Pero hermano, le aseguro que Dios hoy tiene un mensaje para ti y para mí. Así que te pido un favor. Pone el celular en silencio o apágalo. De pronto hay cosas importantes que vienen, pero más importante lo que el Rey nos quiere decir en esta mañana, porque el hecho que tú estés aquí no es casualidad. Dios hoy quiere que nosotros escuchemos un mensaje de parte de Él. Y voy a comenzar con una historia. Para el año 1940, Hitler había tomado ya algunos países y empezaba la Segunda Guerra Mundial. Iba a tomar Alemania y su ejército de Panzer, la Luftwaffe, la Fuerza Aérea, rodeó y tenía en un lugar llamado Dunkerque a más de 300,000 soldados aliados, soldados sin comida, con pocos pertrechos, soldados sin municiones y en un puerto donde no pueden escapar. Los atacaban los aviones, los atacaban los submarinos. Y ese era el entorno de lo que esos soldados vivían. Y entonces le dieron la orden a un general. ¿Qué hacemos para evacuar a esos soldados? Y él le dio un plan, se llamó la Operación Dínamo. Y en 9 días evacuaron a más de 300,000 soldados. Más de 800 buques entre diferentes naves, a vapor, barcos de vela, de pesca, lanchas con motor. Ahí lo rescataron. Lo increíble de la hazaña es que en esos 9 días hayan salido más de 300,000 soldados, porque no había cómo. La fuerza aérea de los alemanes los estaba bombardeando. Los Panzers de atrás disparaban. Y les hablo de esto porque hoy quiero hablar de eso, de un rescate. Puedo decir que es el segundo rescate más grande de la historia.
Porque Winston Churchill lo calificó de un milagro. Solamente un milagro pudo hacer que unos civiles en un barquito de remos fueran a rescatar a unos soldados que estaban en la guerra. Pero todas esas personas pasaron el Canal de la Mancha 30, 40, 60, 80 kilómetros por diferentes rutas porque tuvieron compasión de unos soldados que iban a morir. De eso les quiero hablar esta mañana, de un rescate. Y si hoy le colocamos un título a esta prédica, se llamaría Operación Rescate o Misión Rescate. Les hablaba de evangelismo y hoy quiero que miremos 3 características de lo que es el evangelismo. Tal vez nos han enseñado mucho y lo conocemos, pero vemos la oportunidad al Señor que nos hable en esta mañana. Y la primera característica que quiero que tengamos en cuenta es que el evangelismo es un mandato. Punto número 1, el evangelismo es ¿qué? Un mandato. Dice Marcos 16:15, y Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el contexto es que el Señor Jesús acababa de resucitar, se encontró con los apóstoles, comió con ellos y les dio este mensaje: id y predicad el evangelio a toda criatura. Cuando vemos la palabra id, vemos que es ¿qué? Es un imperativo, es un mandato. Y en ese momento el Señor le está diciendo, el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos: id, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Y por qué le decía eso a los discípulos? ¿Y qué nos dice hoy a nosotros? Si es un mandato para nosotros, porque podemos decir, bueno, fue algo que pasó para los discípulos, ¿cierto? Pero resulta que Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esos apóstoles habían creído en el Señor Jesús, habían transformado su vida y lo vemos una vez el Señor resucitó. Los apóstoles cambiaron, creyeron en Él y no fueron los mismos. Antes de que el Señor Jesús resucitara, ¿ellos qué hicieron? Salieron corriendo. Les dio miedo porque los podían matar. Pero si vemos la vida de cada uno de los apóstoles, una vez pasó este evento de la resurrección, ¿ellos qué fueron? Transformados y su vida cambió. Y es tan así que la mayoría murieron por no negar al Señor Jesús. Entonces, este mandato tiene que ver para ellos, para quienes somos hijos del Señor. Ese mandato claro de ir y predicar el evangelio. Ahora me surge una pregunta que quiero hacerle. ¿Tú eres un hijo de Dios? No escuché ningún amén. ¿Tú eres un hijo de Dios? Amén. ¿Tú has creído en el Señor Jesús como Señor y Salvador? Amén. ¿Has puesto tu esperanza en Él? Amén. ¿Te has arrepentido de los pecados? Amén. Gloria a Dios. Si así es, gloria a Dios, porque les tengo una buena noticia. Ustedes y yo vamos un día a estar en el cielo con Él. Pero quiero llamar la atención en una cosa. Y es que a veces nosotros decimos: yo soy un hijo de Dios, y mucha gente cree que es un hijo de Dios, pero realmente no somos hijos de Dios. A veces somos religiosos y creemos que ser un hijo de Dios es predicar en un púlpito y de pronto vestirse elegante con corbata un domingo, o venir el domingo a la iglesia, o de pronto ser moralmente bueno. De pronto donar dinero. Cuando pasaron las cajitas, muchos echaron su ofrenda y gloria a Dios por ello. Pero a veces podemos equivocarnos porque no tenemos claro el concepto de lo que es ser hijo de Dios. Y desafortunadamente las iglesias están llenas de personas que pensamos que somos hijos de Dios, pero no lo somos. Tristemente. Ahora diríamos, ¿cómo hacemos para conocer si realmente somos hijos de Dios? Hay algunas características que quiero que pensemos en esta mañana. La primera es que somos transformados. Cuando nos arrepentimos de los pecados, la Biblia dice que hay un arrepentimiento genuino, y es que yo no hago ya lo que hacía, sino cojo para el otro lado. Y hay unos frutos que salen del Hijo del Señor. Gálatas 2:20 nos dice:
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. ¿Está saliendo eso en nosotros? ¿Eso es lo que ven las personas que están en nosotros? Porque ser un hijo de Dios es más allá de solo mostrar algo externo. Y les digo esto porque es muy triste. Porque a veces no vemos frutos en los hijos del Señor. No los vemos. Hablaba con un hombre en el parque hace unos días que quería predicarle el evangelio. Llevo años viéndolo y hablando con él, y un día me senté y le prediqué el evangelio y me dijo: no, es que yo también soy cristiano. Pero nunca lo escuché hablando del Señor. Lo veía, sí, un buen hombre, le daba comidita a mi perro y a otros perritos les daba la comida. Nunca le escuché una grosería, pero nadie sabía que realmente es un hijo de Dios. Y quiero hacer énfasis, hermano, porque necesitamos hablar cada uno con nosotros mismos. ¿Realmente mi vida ha sido transformada? ¿Realmente hoy puedo decir que las personas a mi alrededor ven los frutos de que mi Señor habita en mí? ¿He dejado las groserías? ¿He dejado de robar, de matar, de hacer lo mismo que hacía? ¿O sigo haciendo lo mismo? ¿O lo único que me importa soy yo, lo que hago, cómo visto, verme bien, y trabajo y vivo solamente para mis gustos? Es una buena pregunta que el Señor nos hace en esta mañana. Y mi deseo, iglesia, es que todos podamos ser hijos del Señor. Entonces, a los que son hijos del Señor, Él les da ese mandato: id y predicad el evangelio a toda criatura. Sabemos que es un mandato, que es inmediato, que es urgente. Y el segundo punto que quiero que miramos es que es sin excepción. A veces nosotros hacemos acepción de personas y decimos: hermano, tú no mereces la salvación, tú eres muy malo. Toma, trago, fuma, bebe, roba, mata, y le ponemos un valor a las personas. ¿Qué fue lo que hizo el apóstol Jonás, cuando el Señor le dijo: ve a Nínive y dile que se arrepienta? ¿Nínive? Señor, tú estás loco. Nínive son malos. Ellos desollan vivos a los enemigos, los empalan y hacen una cantidad de atrocidades. No, Señor, ellos no merecen la salvación. Entonces, ¿qué hizo Jonás? 180 grados y se fue. Porque a veces nosotros le damos ese valor a las personas. He hablado con unas personas de Garavito. No, Garavito no merece la salvación. Garavito mató y violó a más de 150 niños y pronto va a salir. Y le decía a una persona: ¿y qué si Garavito se arrepiente? Y viene a esta iglesia y nos toca decirle al hermano Garavito. Pero mucho, Garavito no merece la salvación. Nosotros necesitamos entender que ese mandato es para toda criatura. Cuando habla de criaturas, habla del género humano, habla de aquellas personas creadas por el Señor Jesús. Entonces hay un mandato claro que es para los hijos y que va ¿para quién? Para todas las personas sin excepción. Ojalá que nosotros como cristianos estemos dispuestos a llevar el evangelio a toda criatura. Pero ¿qué es el evangelio? Vendría la pregunta, ¿cierto? ¿Qué es el evangelio? Digamos que es un mandato, que el Señor mismo lo dio, se lo dio a sus hijos, que es de obligatorio cumplimiento. Pero ¿qué es el evangelio? Para entender realmente el evangelio, ¿qué es? Necesitamos, el evangelio es una buena noticia. Eso traduce la Biblia, evangelio, una buena noticia. Pero para entender la buena noticia, nosotros necesitamos entender que hay una mala noticia. Porque a veces nosotros como cristianos: Señor Jesús, ya tú todo lo hizo en la cruz, ¿y yo qué tengo que hacer? Absolutamente nada. Ya Él me salvó, ya yo no tengo nada que hacer. Pero resulta que lo que la Biblia me enseña no es eso. Porque a veces les decía que somos cristianos a la secreta. Nadie sabe que somos cristianos. Somos los agentes internacionales del Señor, que nadie sepa que somos cristianos. Pero para entender esa buena noticia,
quiero que entendamos primero la mala noticia. ¿De dónde nos sacó el Señor a ti y quiere sacar a todo el mundo? Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y hay una mala noticia para ti y para mí, y es que todos pecaron. Usted y yo. ¿Por qué? Porque Adán y Eva pecaron, desobedecieron y venimos arrastrando con ese pecado. Entonces nosotros hay pecado. Lo que pasa es que a veces nos creemos buenos solo porque pecamos menos que el otro. Y nos comparamos con el vecino. Y entonces digo, Ferney comete 5 pecados y yo solo 4. Yo soy más bueno que Ferney porque él comete 5. Pero cuando nosotros miramos la ley, los 10 mandamientos que dejó el Señor, y si yo le pregunto a cada uno de ustedes, muy seguramente los han violado todos. Lo que quiere decir que no somos buenos. Cuando yo reconozco eso, es que entiendo que necesito un Salvador. Entonces acá hay parte de esa mala noticia, y es que tú y yo somos pecadores, que nuestro pecado nos aleja de Dios y que necesitamos un Salvador. Pero les tengo otra noticia. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La muerte, hermanos, es una realidad, una cita que no podemos eludir. Tú y yo un día vamos a morir. Y el Señor dice que después de eso viene el juicio, que después de eso no hay otra oportunidad para quien no ha creído en el Señor Jesús. Y hay otra noticia que debe llenarnos de miedo, puede ser, de tristeza. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, la separación de Dios por toda una eternidad. Necesitamos entender que nosotros somos pecadores, que ya hoy Dios nos perdonó y somos redimidos, ¿cierto? Pero que para los hombres que no han creído en Jesús, los espera una condenación eterna. La Biblia lo describe como ¿qué? Como el infierno. Y no nos gusta hablar del infierno. Desde el púlpito poco hablamos, porque preferimos hablar del amor del Señor. El Señor es misericordioso, nos ama, es bondadoso, te perdona, tú peca todo lo que quieras, que te arrepientes, y Él te va a perdonar, y es verdad. Pero hay una realidad latente para el que no se ha arrepentido, y es ese lugar. Quiero leerles, hermanos, 3 pasajes para que su piel se ponga como la mía, para que entendamos la severidad del llamado que tiene el Señor hoy para nosotros. Dice 2 Tesalonicenses 1:7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Mateo 13:42, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Marcos 9:45, y si tu pie te fuese ocasión de caer, córtalo, porque es mejor entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies y ser echado al lago, echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Nosotros, hermanos y amigos, necesitamos entender esta tragedia. ¿Para dónde van las personas que no han creído y que no han aceptado el regalo de Dios a través del Señor Jesucristo? Y ese es el lugar, un lugar tenebroso, un lugar horrible, un lugar que debe ponerte la piel de gallina, porque si tú no has aceptado al Señor Jesucristo, o eres un religioso o no eres hijo de Dios, es el lugar que te espera. Es el lugar que espera a tu papá,
a tu mamá, a las personas que ama y a todo el mundo que no han creído en esto. Entonces a veces no pensamos en esta mala noticia, solo pensamos en la buena. Dios nos ama, pero necesitamos entender esta triste y grande realidad, que nosotros somos las personas que Dios ha encargado de ir a predicar el evangelio, a advertirle a todo el mundo que quien no se ha arrepentido de los pecados va derechito al infierno. Necesitamos conocer el evangelio, que es realmente el evangelio, porque a veces pensamos que hablar del evangelio es solo decir Dios es bueno, y es verdad, Dios es bueno, pero eso no salva a una persona. Crea en Dios. Los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no van a ser salvos. Dios nos ama, es verdad, Dios nos ama, pero no lo va a salvar. Dios envió a Jesucristo a salvarte, y la persona lo puede entender, pero eso no lo va a salvar. ¿Saben qué lo salva, hermano? ¿Y sabe cuál es? El verdadero evangelio y la buena noticia. Dice 1 Corintios 15 del 1 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y aquí está entonces, si entendemos cuál es la mejor noticia que se le puede dar a cualquier persona en el mundo, y es que Jesucristo murió en una cruz por nuestros pecados, que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y vino a morir en la cruz para que tú y yo no fuéramos a ese lugar. Y entonces aquí cobra vida lo que es realmente el evangelio, porque si tú no entiendes que eres pecador y la persona que tú le vas a compartir, tú no le enseñas que necesita un salvador, no sirve de nada. Necesitamos entenderlo primero nosotros, de qué nos salvó el Señor Jesús, de dónde nos sacó, qué fue lo que hizo Dios, que siendo Dios no escatimó ni a su propio Hijo unigénito, el único en su especie. Y ese es el valor que necesita tener el Señor Jesús en tu vida y en la mía. Y entonces cuando tú entiendes de dónde te saca el Señor y para dónde te lleva, es cuando tu vida es transformada. Cuando todas las otras cosas cogen menor valor, porque esto es más grande. Entonces ya usted no está jugando a tantas cosas. Entonces usted empieza a desechar ahí para allá lo que venga, lo que esté haciendo, que tu tiempo, que tus ganas, que tu amor no sea para el Señor. Entonces ya lo más importante no va a ser el trabajo, lo más importante no va a ser tu cuerpo y todo lo que lo haga ver bello. Lo más importante no va a ser tu carne y que hago todo para que me satisfazca. Póngale ahí el nombre que tú quieras. Lo más importante no es enriquecerte, llenar tus bolsillos, porque sea que en el infierno allá no vas a llevar nada de eso. Esas personas no van a llevar nada de eso, porque todo se quema acá en la tierra. Y entonces, hermanos, este es el llamado del Señor en esta mañana para nuestras vidas, que Él quiere que nosotros salgamos a advertirle, a predicar, es hablar el evangelio a todas esas criaturas que no lo han escuchado, y que si lo han escuchado, a veces no lo han escuchado bien, han escuchado una parte del evangelio, y por eso van rumbo al infierno con un letrerito aquí y hasta contentos, felices. 3 mujeres, 4 casas, 5 carros, beca y todo, y van felices para el infierno, porque no han entendido el lugar para dónde van. Y nosotros necesitamos advertirles. El evangelio es el sos que Dios manda a todas las personas sin que lo pidamos. Nosotros necesitamos ser auxiliados, pero no pedimos auxilio porque no creemos que eso exista. Y Dios lo mandó. ¿Y sabe a quién mandó el Señor, hermano? A ti y a mí. Ustedes y yo somos el sos, el auxilio
para las personas que no conocen al Señor. Nosotros somos como esos barquitos, como ese civil que iba remando a rescatar a un soldado allá en medio del fuego enemigo, exponiéndose a todo. Porque llevar el evangelio no es fácil. Se necesita valentía, se necesita entrega, se necesita carácter, pero se necesita amor. Se necesita entender esto, porque si no entendemos el corazón del evangelio, pues no salimos y nuestra vida sigue pasando normal. Soy cristiano, llevo 50 años en una silla y la silla está ahí ya desgastada, porque vienes todos los domingos. El Hijo de Dios, el cristiano, actúa. El evangelio es acción, es llevarlo y es hablar. Porque a veces pensamos que evangelizar es, yo demuestro que soy medio santo, vengo, me tomo la sopa, el tinto y ya. Y eso es evangelio. Necesitamos hablar. Porque si alguien lo ve a usted aquí, de pronto piensa que sí es cristiano, pero yo no lo sé. Yo aquí puedo ver todo, puedo ver sus rostros, a veces veo gente durmiendo, a veces veo gente en el celular, mandando chat, mirando fotos, jugando jueguitos que no sé qué es. Pero la vida la gastamos así porque no hemos entendido lo que es la seriedad de esto. A veces pensamos que esto es un juego. No, estoy jugando. Hace unos días llamé a la señora que me peluquea, se llama Mari. Se llamaba. Hace 20 días me peluqueó por última vez. Yo debo peluquearme cada 11, 12 días. Yo creo que ella lo hacía bien, pues por lo menos para mí. Entonces, siempre iba allá. Ella me peluqueó unos 6, 7 años, cada 11, 12 días. Aproveché para compartirle el evangelio. Y la última vez, cuando llegué de Barranquilla de sepultar a mi suegro, la llamé, me contestó alguien, doña Mari, ¿está en la peluquería? Me contestó el hijo, me dijo, no señor, yo no soy Mari, mi mamá murió. Una señora en los 40 llena de vida, mi mamá murió. ¿Y eso? Me dijo, no, tenía que hacerse un examen, le dieron un contraste, entró en paro, la resucitaron una vez y al segundo murió. Entonces, la muerte, hermanos, es algo que está latente en nuestras vidas. Pero ¿sabe qué me llena de alegría? Que en esos 6, 7 años pude compartir el evangelio real. Y en la última peluqueada le dije, doña Mari, ¿cómo estás con el Señor? Le hice pregunta mientras me peluqueaba. Me dijo, ahí. Y esa respuesta tal vez me han dado muchas veces. Ahí. Dije, ¿y qué significa ahí, doña Mari? No, ahí. Y le dije, doña Mari, las cosas con Dios son serias. Dios nos ama. Y hay que tomar decisiones porque no sabemos qué va a pasar. No tenemos un seguro de vida, hermanos. Ni usted ni yo tenemos un seguro que nos diga usted va a vivir 80, 100 años. Yo veo niños muriendo todos los días, adolescentes muriendo todos los días, personas muriendo todos los días. Entonces, ¿qué te dice que tu papá, tu mamá, tu primo, tu tío y la gente que está afuera no va a morir sin que le hayamos advertido del lugar donde va? No sé qué decisión tomó, no lo sé, pero el Señor me manda a mí a hacer eso, a advertir y a decirle, Dios te ama, eres pecador, arrepiéntete. Y eso me dio la tranquilidad que por lo menos en ese caso pude hacerlo. ¿Cuántas personas que ustedes aman necesitan que usted le comparta? Mi anhelo, iglesia, es que hoy nosotros salgamos retados de aquí, entendiendo esa cruda realidad de lo que les espera a quien no ha aceptado a Cristo. Nosotros podemos decir, gracias a Dios, porque yo por lo menos yo no quiero ir allá. Sí, Señor, yo por allá no quiero ir. No quiero ir. Pero hay personas que van y Dios te tiene a ti y me tiene a mí como agente de eso, como personas para llegar a advertirle a las personas. Decía un gran predicador, Charles Spurgeon, decía, que nadie vaya al infierno, disculpen la pronunciación, que nadie vaya al infierno sin que le hayamos predicado y sin que hayamos orado por él. Porque la gente va para allá feliz. El diablo los tiene engañados. No, el infierno son mentiras. Y entonces, por ahí en 1510 algo, un Papa León, creo, se inventó las indulgencias. Entonces, no, usted
y el purgatorio. Entonces usted va al purgatorio, se quema un año y usted paga aquí y damos 3 misas y lo sacamos. Eso no existe, hermano. Eso no existe. La Biblia solamente nos habla de 2 lugares: cielo e infierno. No hay intermedios. Ya después de la que persona muera no hay nada que hacer. A mí me han dicho: Ferney, oremos por los muertos. Yo no, pues, oro por usted. Oro por usted que pueda tomar la buena decisión. Si el que se murió se pudo arrepentir, gloria a Dios porque está con el Señor. De resto aquí ya no podemos hacer absolutamente nada. Lo que tenemos que hacerlo es aquí y ahora, porque eso es urgente. Ese ir es un urgente, es ya. No es, oiga, no voy a esperar a estar graduado. Cuando yo me gradúe y tenga maestría, PH, entonces ya. Y te graduaste y la tienes. No, pero pues si no tengo hijos. No, señor, primero tengo los hijos. Pero esposa. Entonces cuando te das cuenta tienes 60 años sentado en la silla. Por eso pasan los 60 años sentado en la silla. Pero este mensaje de ir y llevar el evangelio es urgente y es ahora. Dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien le predique? Hoy el Señor hace un llamado a sus hijos, a los verdaderos hijos. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que salir retado a predicar su palabra. Si no, sigue así. Pero ¿sabe qué? Descubre el letrero que llevas, para dónde vas derecho. Porque de pronto lo tienes oculto y ni siquiera podemos orar por ti. De pronto eres un cristiano a la secreta, que estás ahí y no sabemos, pero el cristiano a la secreta no existe. Los hijos del Señor entienden la gravedad de esto y sabemos hacerlo. Y si yo dijera, levante la mano toda persona que está aquí que nunca le ha predicado a nadie el evangelio real, no un evangelio distorsionado, no el evangelio de que tú te vuelves cristiano y tienes playa, amor y ciclovía y bicicleta y todo incluido. El evangelio verdadero es que Cristo murió por ti, porque eres un pecador y necesitas un salvador, y si no te arrepientes vas para el otro lado. Pero Dios te ama tanto que te da la salvación gratis. Gratis. El reto, mis hermanos, es grande y es fuerte y es difícil, y no me gustaría hablar con estas palabras porque yo no quiero decirle esto a ustedes como si yo le estuviera diciendo. Dios me lo está diciendo a mí. Esto es para todos, es para cada uno de nosotros quienes nos llamamos hijos del Señor. Esto no es para su vecino, no lo mire a él. No, él le dará cuentas a Dios. Esto va a tu corazón. Tercer punto. Primero decíamos que es un mandato. Segundo, que es para todo el mundo sin excepción, que es urgente. Y el tercero es que habrá unas consecuencias. Si lo hacemos o si no lo hacemos, habrá una retribución de parte de Dios. Dice Proverbios 24:11. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Todas las personas que no han aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador están en peligro de muerte y de muerte eterna. O sea que no tenemos excusa. Los hijos de Dios no tenemos excusa. ¿Sabe qué, Señor? Yo no sabía que estaban en peligro. No, yo no sabía que estaban en peligro. No, sabemos que las personas están en peligro. Y miren lo que dice Ezequiel 3:18. Cuando yo dijera el impío, le hablaba el Señor al profeta Ezequiel, de cierto morirás. Le está diciendo Dios al impío. Y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Pero su sangre la demandaré de tu mano. ¡Guau! Y esto hace que yo como cristiano diga, wow, Señor, ¿así de serio es la cosa? O sea, sí, así de serio es, hermanos. Es un mandato del Señor. Ese regalo de la salvación del Señor no es para que tú te lo guardes y para que andes sacando pecho. Yo soy salvo. Esto no es para sacar pecho. Esto es para decirle, Señor, gracias de lo que tú me salvaste.
y tener amor y misericordia por los perdidos. Eso es para eso. Para tener amor y misericordia, decir, Señor, se está riendo, pero va rumbo al infierno. 4 camionetas, rumbo al infierno. Nunca se enferma, pero va rumbo al infierno. Y es para que nosotros oremos. ¿Y para qué? Hablemos. No basta solo con mostrarnos. No basta esto, porque eso no salva. Lo que salva es hablar, enseñar el verdadero evangelio. Entonces son 2 versículos que nos ponen a reflexionar sobre lo que tengo que hacer. Pero también de su palabra que el trabajo en el Señor no es en vano, que habrán coronas para aquel que obedece al Señor. Qué hermosos son los pies del que anuncian el evangelio, que somos sal de la tierra. Y podríamos hablar de muchos versículos bíblicos donde nos están diciendo que vamos a ser retribuidos por las acciones, por las obras que hacemos aquí. Y la mayor obra que tenemos aquí que hacer, ¿cuál es? Predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Mis hermanos y amigos, si hay en este momento alguien aquí que no haya recibido al Señor Jesús, el regalo de la salvación, qué bonito que pudiera decir: yo hoy acepto a mi Señor Jesús como mi Señor y Salvador, y que pudiera pasar aquí al frente y que pudiéramos orar por Él y alegrarnos aquí en la tierra. Pero también en los cielos dice la palabra del Señor que hay fiesta cuando un pecador se arrepiente, porque le estamos arrebatando un alma a ese infierno. De allá la estamos sacando y Dios nos utiliza como instrumentos. Hermanos, que seamos esos barcos pequeños que se metieron por el Canal de la Mancha todos esos kilómetros remando, sudando en medio de un enemigo, a rescatar a unos soldados. Por eso se llama esta prédica Operación Rescate. Somos esos rescatistas que el mundo está esperando, pero que no lo quieren. Ellos no quieren ser rescatados, pero el Señor nos manda a rescatarlos porque somos quienes conocemos para dónde van. Mi ánimo, hermano, es que podamos vivir como cristianos, que seamos cristianos genuinos, con problemas, porque los tenemos, y a veces pecamos, claro que sí, pero nos arrepentimos. Nos arrepentimos y buscamos de la gracia del Señor y buscamos la congregación para ayudarnos y para juntos servirle. Así que mi ánimo hoy es que el Señor hable a sus corazones como ha hablado al mío. Vamos a orar. Dios, gracias, Señor. Gracias porque hoy me siento libre para no ir a ese lugar, mi Señor, de eterno tormento, Padre. Pero muchos han muerto, mi Señor, y yo no les prediqué, porque fui cobarde tal vez, porque no entendía, mi Señor. Perdóname a mí, perdona a mis hermanos si también les ha pasado, mi Señor. Perdona a tu iglesia tal vez, mi Señor, porque estamos enfrascados en tantas cosas de hacer y hacer, pero no lo importante. Gracias por esta mañana, por tu palabra. Gracias por enseñarnos que tú lo hiciste, pero nos das una gran responsabilidad, y es ser esos instrumentos tuyos para salvación del perdido, mi Señor. Pido por valentía para esta iglesia, mi Señor, por valentía para cada uno de mis hermanos que escuchan tu mensaje, Dios. Padre, que cuando salgamos de aquí, nuestra mente, nuestro corazón sea renovada, Señor, y aún en este lugar, en este momento, Señor, para que nos quite la pereza, para que nos quite el desánimo, para que nos quite cualquier cosa que nos impida el caminar contigo y el obedecer. Permítenos obedecerte, mi Señor. Utilízanos, Padre, y permite que muchas personas lleguen a ti a través de nuestra predicación. Anhelamos glorificarte, Dios, anhelamos honrarte. Bendito seas, mi Señor Jesús, y alabado tú por siempre. Amén.